Salomón Rossi, un judío entre el Renacimiento y el Barroco. Salomón o Salomone o Salamone Rossi, virtuoso del violín, cantante y genial compositor de la transición europea del Renacimiento al Barroco. Fue contemporáneo de Monteverdi y otros genios de finales del siglo XVI y principios del XVII en Italia. El primero de estos programas nos ayudará a retratar a Salomón Rossi como compositor de su época, conociendo su trayectoria vital, sus antecedentes y su proyección. En la segunda parte abordaremos su papel esencial en la historia de la música judía, al ser el primero en componer música polifónica para textos bíblicos en hebreo, e incluso publicarlos. Pero permítame dejar esas obras judías y su génesis en suspenso hasta la próxima entrega. Hablaremos primero de la época y el entorno en que creció. Poco después de la expulsión de la España de los reyes católicos, la situación de los judíos empeoró también en el resto de Europa. La Iglesia Católica se enfrentaba entonces a sangre y fuego contra la Reforma luterana. Los judíos se convirtieron una vez más en su larga y reiterada historia de persecuciones e injusticias en el chivo expiatorio de las tensiones sociales de ambas partes. La Iglesia Católica fue responsable en gran parte de este clima de intolerancia. El edicto de 1535 del Papa Julio III ordenaba quemar todas las copias del Talmud e instaba al resto de italianos a seguir su ejemplo. En 1555, Pablo IV, bajo la justificación del deicidio, solo permitía a los judíos dedicarse al comercio de poca importancia y a la strazaria, que es la venta de ropa usada. El papado de Pío V, apodado Martillo de los Judíos, implementó en 1566 con firmeza las decisiones del Concilio de Trento. Utilizó la Inquisición como arma de poder, derogó las facilidades que su predecesor había otorgado a los judíos y reinstauró todas las restricciones impuestas por Pablo IV, entre ellas el uso de un gorro amarillo distintivo, las prohibiciones contra la tenencia de propiedad y de la existencia de más de una sinagoga por comunidad, así como la práctica de la medicina con pacientes cristianos. Los miembros de las comunidades judías italianas empezaron a ser encerrados en determinados barrios de las ciudades llamadas desde entonces guetos, el primero de los cuales sería el de Venecia en 1516, pero que luego seguirían también en Roma, en Mantua, etc. En medio de este clima convulso, la corte de los Gonzaga en Mantua era un remanso de paz relativa para los judíos. En esta ciudad lombarda llamada Mantova en italiano, había a finales del siglo XVI más de 2.000 judíos de un total de 50.000 habitantes. Los judíos aprovecharon el ambiente de tolerancia para descollar en el arte y en las tendencias humanistas. Sirva de ejemplo Guglielmo Hebreo Pesaro, bailarín, coreógrafo y maestro de danza de Isabella d'Este, además de autor de uno de los tratados de coreografía más importantes del siglo XV. Esta ciudad, como otras del norte de Italia, fue testigo y cuna del renacimiento artístico entre los siglos XIV y XVI, y lo sería posteriormente de la ópera y el barroco. Durante el gobierno del duque Guglielmo Gonzaga, Mantua llegó a tener una capilla y una orquesta profesional permanentes que residían en el propio castillo. Su sucesor, Vincenzo Gonzaga I, se rodeó de los mejores músicos de entonces. Estamos hablando de Claudio Monteverdi, Giovanni Giacomo Gastoldi, Salomón Rossi, Jacques Debert o Lodovico Grossi da Viadana. En aquella época había en Mantua una compañía de teatro judía llamada Università Israelitica, cuyas funciones estaban originalmente dirigidas al público hebreo,
pero su calidad era tal que pronto los duques comenzaron a invitarles a actuar en palacio delante de audiencias cristianas. Para esta compañía trabajó Salomón Rossi, aunque sus partituras desgraciadamente no se han conservado. Y junto a él también el dramaturgo Leone Somo Portalone, autor del Dialoghi sull'arte representativa, que es la primera obra escrita sobre arte escénico, y el coreógrafo Isacco o Iachino Mascherano, cantante, laudista y compositor. Otros músicos judíos destacados del siglo XVI y XVII que trabajaron para los Gonzaga fueron el arpista Abramo del arpa y su sobrino o nieto, que no sabemos, Abramino del arpa, que llegó a ser favorito de Guglielmo Gonzaga. También destacó David Sacerdote, en hebreo apellidado Cohen, primer compositor judío cuyas obras se imprimieron en 1575 en la Casa Gardano de Venecia en una colección hoy incompleta de 18 obras llamada Primo Libro di Madrigali a sei voci. Otros nombres a recordar son los de los compositores de madrigales David da Civita y Allegro o Simcha Porto, así como el laudista Benedetto Cecigli. Los Rossi de Mantua descendían de una ilustre familia cuyo apellido es una traducción del hebreo Mehadumim y cuyas raíces se remontan, según defendían ellos mismos, a los judíos deportados a un exilio forzoso a Roma por el emperador Tito, al dispersar a los rebeldes de la provincia de Judea en el año 70 de nuestra era. Del padre de Salomón Rossi, Bonaiuto, en hebreo Azaria, no se conocen más datos, pero sí que a pesar de la coincidencia del nombre, no es el historiador judío del mismo nombre, autor de Meor Einaim. Salomón no fue el único músico de su familia. Además de un hermano llamado Emanuele o Menachem, la hermana de Salomón, de la que nos ha llegado solo su nombre artístico, Madama Europa, fue una de las mejores sopranos de Mantua. Fue cantante habitual en los estrenos operísticos de Monteverdi e incluso es probable que cantara dúo con Virginia Andreoni el lamento de la ópera Ariana en su estreno de 1608. Su apodo seguramente nació a raíz de su protagonismo en el segundo intermezzo llamado justamente El rapto de Europa, de ahí lo de Madama Europa, de la comedia La Idriopica, que el poeta Giovan Battista Guarini escribiera en 1608 con ocasión de la boda en Módena de las dos hijas de Carlo Emanuele, príncipe de Saboya. Aquellos intermedios musicales fueron compuestos por varios compositores, esto era bastante habitual en la época. El prólogo era de Monteverdi, el primer intermedio musical de Rossi, que es la partitura que no se encuentra, el segundo de Gastoldi, el tercero de Marco da Galliano y el cuarto de un hermano de Claudio Monteverdi llamado Giulio Cesare Monteverdi. Madama Europa tuvo 3 hijos con David Ben Elisha: Asher o Anselmo de Rossi, compositor de motetes en la corte de los Saboya; Angelo o Mordejai Rossi, laudista de la corte de Carlo Emanuele y luego en Turín; y por último, Bonaiuto o Azaria, dirigente de la comunidad mantovana en el siglo XVII. A su vez, el hijo mayor, Asher de Rossi, tuvo 2 hijos músicos, los guitarristas Giuseppe o Joseph y Bonaiuto o Azaria. Por lo tanto, podéis ver que han habido bastantes Azaria Rossi famosos en la época y muchos de ellos músicos. Pero por encima de todos ellos destaca la figura del violinista, compositor y cantante Salomón Rossi, que actuó para la corte de Mantua entre los años 1587 y 1628, durante los cuales escribió abundantes partituras, más de 300 obras.
la mayoría de ellas publicadas e incluso reimpresas varias veces durante el siglo XVII, en vida del compositor. Estas obras fueron escritas para patronos cristianos quienes, a cambio, le libraron desde 1606 de la obligación de ostentar públicamente el gorro amarillo con la estrella de David. Pero ello no significaba renunciar a su identidad ni a su fe, como lo demuestra el hecho de llevar con orgullo el apéndice hebreo a su apellido. Él firmaba las obras Salomón Rossi Hebreo. Aunque no fue el único judío que trabajó en la corte del duque, probablemente haya sido el único que no haya renegado de su fe y convertido al cristianismo para conseguirlo. Además de patronos cristianos, se sabe que contó con algún tipo de patrocinio económico del banquero judío Moshe Sulam. Rossi es el máximo exponente de la participación judía en el Renacimiento italiano y uno de los impulsores, junto a Monteverdi y Gastoldi, del nacimiento de un nuevo estilo que ellos conocieron como seconda pratica, por diferenciarla de la prima práctica, o sea, el estilo polifónico renacentista, y que en la historia se acabaría conociendo como barroco. Sus ediciones abarcaron desde canzonetas, que son composiciones breves para 3 voces, con textos amorosos y ritmo bailable, varios libros de madrigales, los madrigales son poemas profanos musicados, sobre versos de poetas como Battista Guarini, el manierista Giovan Battista Marino, Rinaldi, Celiano, Gabrielo Chiabrera y Ottavio Rinuccini. En cuanto a la música instrumental, Rossi fue el pionero en el uso de una melodía principal y partes secundarias de acompañamiento, en una forma musical que se conoce como trío sonata y de la que quizás él sea el primer exponente de la historia. Entre las obras de arte vocal italiano de Rossi, inspirados sin duda en la técnica de Palestrina, destacan principalmente los madrigales a 5 voces, siendo el primero en publicarlo junto con el bajo continuo de acompañamiento, así como los madrigaletti que anticipan la obra de otros compositores de finales del XVII y principios del XVIII, y canzonetas para 2 y 3 voces. En total son unas 150 obras vocales agrupadas en 8 colecciones, mientras que la música instrumental, de la que se conocen unas 130 obras, se agrupan en 4 colecciones que incluyen tríos sonatas, sinfonías cortas y danzas como gallardas, correntes y brandi. Entre estas piezas destaca una sonata denominada La Moderna, que es la primera de la historia en 4 movimientos, anticipándose en 4 décadas a las que después se conocerían como sonatas de Akisa. Durante el programa hemos oído obras de Salomón Rossi del disco The Two Souls of Solomon, Las Dos Almas de Salomón, editado por el sello Accent en 1996, con el ensamble Daedalus, dirigidos por Robert Festa. Primero la Gagliarda a 5, llamada La Massara, luego una Sinfonía a 5, la primera parte de Ornasti el Veggio y la segunda parte de Già del Volto. Y acabamos este primer encuentro con las obras de Salomón Rossi con su Rimanti in Pace.